Buenas tardes. La intención de esta misa la ofrecemos por el eterno descanso de María Lemus. Igualmente pedimos por el eterno descanso de Raúl y Antonia Garibay, Mark Lil Torreón. Y nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a tomar un tiempo primero para reconocer ante Dios de que somos pecadores y de todo corazón pidámosle perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve algún día a la vida eterna. Vamos a glorificar a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, santifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo.
Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, Jesús continúa predicando el reino de Dios, hablando sobre el amor de Dios y su misericordia, invitando a la conversión de los corazones.
invitando a que las personas cambien sus comportamientos y sus actitudes y se vuelvan hacia Dios. Después de terminar la prédica ese día, Jesús le dice a sus apóstoles: súbanse a la barca, vayan al otro lado de la orilla y allá los alcanzo. Jesús se queda y sube al monte a orar. Jesús está orando, rezando. La oración es un diálogo con Dios. Ya en la madrugada Jesús va al encuentro de sus discípulos y va caminando hacia ellos sobre el agua. Los discípulos ya tenían miedo porque el viento iba contra la barca en sentido opuesto y la barca estaba siendo amenazada de hundirse. Pero más miedo les entró cuando vieron venir algo o alguien caminando sobre el agua. Y dice las Escrituras que se aterrorizaron, les entró un pánico, un miedo. Y Jesús reconoció su pánico, su miedo y les dice: no tengan miedo, soy yo. Pedro, como siempre, el atrabancado, el atrevido, el primero que sale a cualquier circunstancia, hablando, actuando, en esta ocasión dice: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice: a ver, ven, a ver si tienes fe, a ver si confías en mí, ven. Pedro, como atrabancado que es, ya lo dijimos, se levanta de la barca y en cuanto oye decir Jesús, ven, Jesús se levanta y empieza a caminar hacia Jesús sobre el agua. Llega un momento en que Pedro siente el viento contra de él. Llega un momento en que Pedro pierde de vista a Jesús, el enfoque en Jesús, y se enfoca en él, se enfoca en el viento que lo está atacando, el viento que viene en contra de él. Siente miedo, se enfoca en él: me voy a hundir, ¿qué me va a pasar? Esto y aquello. Entonces empieza a hundirse. Y en su desesperación, en su angustia, el miedo a perder la vida, al estarse hundiendo, Pedro clama a Jesús y le dice: Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús estira la mano, lo agarra, lo sostiene y le dice: hombre de poca fe. Lo lleva a la barca y cuando ya están en la barca, el viento se tranquiliza. Los discípulos reconocieron y exclamaron y dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo acababan de ver, atestiguar nuevamente en Jesús caminando sobre las aguas, en fácil agarrar a Pedro y rescatarlo de las aguas, en subir a la barca y tranquilizar el viento, el mar. Inmediatamente ellos reconocieron esa grandeza de Jesús como el Hijo de Dios, por eso se postran ante Él en la barca y le dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mis hermanos, ¿a qué nos invita la Iglesia en estas lecturas y en el Evangelio? Precisamente a eso, a que no perdamos de vista a Jesús si no queremos hundirnos en la vida, si no queremos hundirnos por los miedos, por los vacíos, por las inseguridades, incertidumbres, en las cosas materiales de este mundo. La Iglesia nos dice que nos enfoquemos en Cristo, para que así podamos caminar sobre las aguas, para que así no nos hundamos en la vida. El problema es que a veces nos olvidamos de eso, no nos enfocamos en Cristo Jesús y nos enfocamos en nosotros,
en nuestro mundo, en nuestra vida terrenal, en las cosas materiales, en las personas que son y están siendo parte de nuestras vidas. Nos olvidamos de enfocar toda nuestra vida, todo nuestro ser a Cristo Jesús. Y ahí es a veces donde se empieza a complicar todo. Allí es donde empezamos a hundirnos poco a poco, tal vez no inmediatamente como Pedro en el mar, pero poco a poco empezamos a hundirnos, poco a poco vamos hundiéndonos en los problemas, dificultades, circunstancias, miedos, vacíos, inseguridades de la vida, y entonces es cuando nos damos cuenta de que perdimos de vista a Jesús. Perdimos de vista a Jesús y lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, tal vez es el resultado de ese distanciamiento de nuestra vida en Jesús. En la primera lectura escuchamos cómo el profeta Elías busca a Dios y no lo encuentra en el terremoto, no lo encuentra en el viento fuerte, huracanado, no lo encuentra en el fuego, sino hasta que viene una suave brisa. Lo encuentra a Dios y allí nuevamente el profeta Elías agacha la cabeza, como una señal de respeto, como una señal de reverencia, como una señal de humildad, de ver y sentir la presencia de Dios. ¿Dónde buscamos nosotros a Dios? El terremoto, el fuego, el viento pueden ser una forma de decirlo para nosotros, como buscamos a Dios en la fama, en el poder, en el dinero, en las cosas materiales. ¿Cómo y dónde buscamos a Dios? Tal vez Dios está donde menos lo esperamos. Bueno, tal vez no, Dios está donde menos lo esperamos, pero no nos damos cuenta. El profeta Elías lo descubrió a Dios en una simple brisa. Nosotros a veces no encontramos a Dios o no vemos a Dios, no sentimos a Dios en las cosas simples de la vida. Queremos cosas extraordinarias, queremos eventos extraordinarios para poder ver, sentir la presencia de Dios y no lo encontramos. Porque no es un Dios de eventos, no es un Dios de circunstancias en el sentido extraordinarias, como decimos, fuera de este mundo. No es un Dios de un show. En la primera lectura, el profeta Elías nos enseña que hay que buscar a Dios, pero hay que abrir nuestra mente y nuestro corazón a Dios, para que al abrir nuestra mente y nuestro corazón a Dios, Dios se revele en nuestras vidas de las formas, de las circunstancias que menos lo esperemos. Así como Elías, donde menos lo esperó, lo encontró en una suave brisa. Queremos, pues, hermanos, ¿queremos verdaderamente caminar sobre las aguas? La Iglesia nos dice que no perdamos de vista a Cristo, que no desenfoquemos nuestra vida en el camino de Cristo. Porque si lo hacemos, como ya lo dije, es donde nos empezamos a alejar de Cristo, es donde empezamos a distanciarnos, es donde empezamos a preocuparnos, a enfocarnos en nosotros mismos. Después vienen los miedos, las preocupaciones y todas estas cosas que son las que nos van hundiendo, son las que nos van quitando el sentido y la razón de ser a la vida. Y a veces eso es precisamente lo que nos hace pecar, ir en contra de lo que queremos y buscamos en Dios.
nos hace alejarnos de Él, nos hace no sentir su presencia en nuestras vidas. En la segunda lectura escuchamos a San Pablo. San Pablo dice que su corazón está triste, desgarrado, porque ve al pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, distanciado de Dios. San Pablo dice, yo me alejaría de Cristo. Cristo que es todo para mí, Cristo lo es todo para mí, yo me alejaría de Cristo si es por el bien de mi pueblo Israel, por el bien de mi raza, por el bien del pueblo elegido por Dios, para que cambie sus comportamientos y sus actitudes, sus corazones y se vuelva a Dios. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que a veces nos alejamos de Dios, nosotros que hemos sido elegidos por Dios. En Cristo Jesús, a través de nuestro bautismo, somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, pues, hermanos, nuevamente la Iglesia nos dice que si no queremos hundirnos, no perdamos de vista a Cristo. Que si queremos caminar sobre las aguas, no perdamos de vista a Cristo. Caminar sobre las aguas, vuelvo a lo mismo, puede significar que nuestra vida irá muy bien. Aun cuando enfrentemos problemas, dificultades en la vida, sabremos que Cristo está con nosotros. Así como Pedro. Cristo Jesús le dijo, ven, está haciendo mucho viento, la barca se está hundiendo, pero ven a mí, no te preocupes. Ven a mí, sígueme y yo me encargo del resto. Pedro empezó a caminar cuando la barca se estaba moviendo. Pedro empezó a caminar sobre las aguas cuando el viento estaba tan fuerte y en contra de él. Pero el problema es que llegó un momento en que se olvidó de mirar a Cristo, de enfocarse en Cristo. No perdamos de vista a Cristo, pues, hermanos. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ahora, si lo recordamos muy bien, una de sus frases más comunes en todos los países que él iba, casi siempre lo escuchábamos decir, no tengan miedo. No tengan miedo, acepten a Cristo, abran sus corazones a Cristo. Esa era la invitación de San Juan Pablo II. Eso es lo que la Iglesia nos está diciendo hoy en este domingo, a lo que nos está invitando la Iglesia este domingo, que nos dice, no tengan miedo, acepten a Cristo en sus corazones, porque Cristo los hará caminar sobre las aguas. Porque Cristo estará con ustedes aún en las tempestades, en los momentos difíciles, como el viento, la marea difícil para Pedro, ahí estaba Cristo. Y eso es lo bello, hermanos, de que la fe nos dice que Cristo está con nosotros. Si estamos desesperados, si estamos tristes, si hay miedos, vacíos, inseguridades dentro de nosotros, en estos momentos de nuestras vidas, gritémosle a Cristo como Pedro le dijo, Señor, sálvame, Señor, rescátame, Señor, sácame de estos miedos, sácame de estos vacíos, de estas inseguridades, sácame, rescátame de esto que me hace daño, que me está hundiendo en la vida, que me está quitando el sentido y la razón de ser en la vida. Gritémosle como Pedro, Señor, sálvame, rescátame, con un corazón verdaderamente abierto, pidiéndole, rogándole, suplicándole que nos ayude, que nos rescate. Cristo tenderá la mano y nos rescatará. ¿Podemos imaginarnos a Pedro hundirse? Recordemos que era pescador.
Por lo tanto, segurito que sabía nadar. Sin embargo, en esos momentos sintió un miedo de ahogarse, sintió un miedo de morir. Por eso, desesperado desde el corazón, le grita y le dice: Señor, rescátame, Señor, sálvame. Si verdaderamente sentimos ese dolor, esa tristeza en nuestros corazones, esos miedos, esos vacíos, esas inseguridades, esas cosas que no nos dejan vivir y ser libres, si verdaderamente lo sentimos, verdaderamente abramos nuestro corazón y gritémosle: Señor, sálvame, Señor, rescátame. Como en esta pandemia que vivimos, ¿quién de nosotros no ha sentido miedo en algún momento de cuando comenzó tal vez todo esto? Yo creo que todos tuvimos miedo. Teníamos miedo a este virus que amenazaba contra nuestra salud. Teníamos y tenemos miedo de este virus que amenaza contra nuestra vida o la vida de un ser querido o de conocidos. Gritémosle desde lo más profundo de nuestro corazón. Gritémosle y pidámosle a Dios que nos rescate, que nos acompañe, que esté con nosotros, que sintamos su presencia en este proceso, en estas circunstancias de la pandemia o de cualquier otra circunstancia difícil que estaremos viviendo. Vamos pues a continuar esta Santa Misa pidiéndole a Dios que por obra del Espíritu Santo verdaderamente abramos nuestras mentes y nuestros corazones a Él, a Cristo Jesús, su Hijo, que vino al mundo para rescatarnos del pecado de la muerte, para que, inspirados por el Espíritu Santo, nunca perdamos de vista a Cristo. Nuevamente, el Papa San Juan Pablo II y la Iglesia nos invitan: no tengan miedo, abran sus corazones a Cristo. Muy bien, hermanos, nos ponemos de pie, vamos a profesarle a Dios nuestra fe. La fe en este Dios que nos ha hecho a su imagen y su semejanza, este Dios que nos ama y que a través de los profetas nos ha demostrado ese amor y su misericordia, pero sobre todo en su Hijo Jesucristo. Profesemos pues juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que de la misma naturaleza del Padre y por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con esa fe, pues, que le hemos profesado a nuestro Padre Celestial, al Dios nuestro Creador, continuemos adorándole y glorificándole, y de igual manera pidiendo por nuestras intenciones y necesidades, y sin olvidarnos de pedir por nuestros semejantes. Oremos por todos los ministros de nuestra Iglesia que luchan con las dudas, la soledad y el miedo. Oremos al Señor. Por los que desempeñan algún servicio de gobierno, para que sean solícitos en responder a las demandas de sus conciudadanos. Oremos al Señor. Por todas las personas como Elías, que se esfuerzan por escuchar la voz de Dios y discernir su voluntad, oremos al Señor. Por los enfermos de nuestra comunidad parroquial, para que experimenten el amor de Dios en nuestras oraciones y solidaridad cristiana, oremos al Señor. Por los pescadores y los marineros, para que experimenten la protección de Dios en todos los momentos de peligro. Oremos al Señor. Continuamos pidiendo por el eterno descanso de María Lemus, por quien se ofrece esta misa, y por el eterno descanso también de Raúl Antonia Garibay, y por Rubén García. Por ellos oremos al Señor. En silencio pueden añadir cualquier otra intención, necesidad o gratitud que tengan hacia Dios. Por todo esto, oremos al Señor. Dios del amor y la misericordia, nos reunimos como hermanos en Cristo para profesar nuestra fe en Él como nuestro Salvador y Redentor. En Él queremos tener puesta nuestra mirada, nuestros corazones. Por obra del Espíritu Santo, ilumínanos. De igual manera te pedimos por nuestras intenciones y necesidades, las que dijimos en voz alta o las que están en nuestros corazones. Atiende a todas ellas, si nos ayudarán a crecer como discípulos de tu Hijo y para la vida eterna. Te lo pedimos pues todo esto en el nombre de Él, tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para la presentación de las ofrendas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora nosotros te lo presentamos, para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos también de tu generosidad y que ahora nosotros te lo presentamos
para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Orad, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo y en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantémosle el corazón. Démosle pues gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos, junto con todos los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, te rogamos, te suplicamos que santifiques estos dones de pan y vino, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Porque Él mismo, aquella noche en la cual Él iba a ser entregado a su pasión y que voluntariamente Él la aceptó, esa noche Él tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, Padre, te bendijo y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, la cual será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, junto con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por el camino del amor y la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Rubén García, María Lemus, Raúl y Antonia Garibay, y todos aquellos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Francisco de Asís, nuestro patrono, y todos los santos, los que vivieron a través de los tiempos haciendo tu voluntad, merezcamos, pues, algún día, junto a ellos y junto a tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar así para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiados pues en el amor de Dios, en su divina misericordia, continuamos adorándole y glorificándole, pidiéndole por nuestras intenciones y necesidades. Especialmente pedimos por aquellas personas que están pasando momentos difíciles en sus vidas, con miedos, vacíos, inseguridades, odios, resentimiento, enfermedad. Todo esto se lo pedimos al Padre con esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, pues, de todos los males y concédenos la paz en nuestros corazones, matrimonios y familias, para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos, pues, libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino que mires más bien la fe de tu Iglesia y que conforme a tu palabra nos concedas, pues, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, a través del bautismo, vamos a darnos un saludo de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo, y dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bien, hermanos, en este momento de la comunión vamos a continuar pidiendo a Dios los unos por los otros. En especial vamos a pedir por nuestros hermanos que desafortunadamente, por una razón u otra, no pueden recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente. Nos unimos en oración a ellos para que Dios, por obra del Espíritu Santo, siembre en sus corazones una comunión espiritual. Repetimos juntos: Jesús mío, creo que estás presente en el sacramento, en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí. Y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo y en Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, hermanos, para los que han participado en la misa a través de las redes sociales o a través de la televisión y viven aquí en el área de Concord y quieren recibir la comunión, pues pueden venir aquí al estacionamiento de la iglesia a partir de este momento hasta las 3 de la tarde.
Todos los domingos tenemos las misas a través de las redes sociales, y después de las misas en el estacionamiento tenemos la comunión para que vengan manejando y puedan recibir la comunión. Todos los domingos la misa a las 8, comunión en el estacionamiento de 9 a 10 y la misa de inglés a las 10 de la mañana, y nuevamente comunión en el estacionamiento de 11 a 12, y como en esta misa de 1 de la tarde, y comunión en el estacionamiento de 2 a 3 de la tarde. La oficina ya estará abierta a partir del lunes. ¿Qué más? Creo que es todo. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en sus corazones, matrimonios y familias. Vayamos en paz sin perder de vista a Cristo Jesús. Y como dijo San Juan Pablo II, no tengamos miedo, abramos nuestros corazones a Cristo. Vayamos en paz. Tengan muy buena semana.